todos, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Anaí Lucero Vázquez Salazar, soy estudiante de Prepa en Línea CEP. Actualmente estoy en el grupo 43 de la generación 32. Como asesor virtual tengo al profesor Guillermo Alfonso Escribel Barraza. A continuación presentaré mi video de la actividad integradora 1 del módulo 14 titulada El átomo y sus alcances. En esta actividad explicaré los 4 modelos atómicos. También explicaré la diferencia entre reacción química y ecuación química. Y por último veremos cómo los átomos forman enlaces. Antes de conocer los modelos atómicos, veamos la definición del átomo. Los átomos son las unidades más pequeñas y estables de la materia. Mantienen todas las propiedades de un elemento químico. Los átomos están constituidos por partes más pequeñas denominadas partículas subatómicas, que incluyen los protones, neutrones y electrones. En 1808, John Dalton publicó su teoría atómica que retomaba las antiguas ideas de Leucipo y Demócrito. Según la teoría de Dalton, los elementos están formados por partículas discretas, diminutas e invisibles, llamadas átomos que no se alteran en los cambios químicos. Así se descubrió el átomo. Iniciemos con el modelo atómico de Dalton. El modelo atómico de Dalton representa al átomo como la partícula más pequeña e indivisible de la materia. La teoría de Dalton estableció que los átomos eran los bloques de construcción básico de la materia y los representaba como esferas sólidas. Las características del modelo atómico de Dalton eran que el átomo era indivisible. Para Dalton, el átomo era una partícula simple sin otros componentes menores. La segunda característica era que todos los átomos de un elemento son iguales. Un átomo de hidrógeno es igual a otro átomo de hidrógeno. Un átomo de oxígeno es igual a cualquier otro átomo de oxígeno. Tercera característica. Átomos de diferentes elementos son diferentes. Dalton representaba los átomos de diferentes elementos con esferas de diferentes colores. Cuarta característica. El átomo nunca cambia. En este modelo atómico, un átomo no se puede transformar en otro. Quinta característica. Los átomos se combinan para formar moléculas. Así, un átomo de carbono puede unirse a un átomo de oxígeno y formar un nuevo compuesto, el monóxido de carbono. John Dalton descubrió el átomo gracias a una investigación que hacía en la universidad acerca de las presiones parciales de los gases. Él pensó que los gases consistían de pequeñas partículas que se atraían y rechazaban entre sí, y de ahí descubrió el átomo. El siguiente modelo atómico es de Thomson. Este modelo atómico fue propuesto por Thomson en 1904. Thomson sugirió que un átomo consistía en una esfera de electricidad positiva en la que se distribuía una cantidad igual de carga negativa, en forma de pequeños electrones. Con estas suposiciones, el átomo de Thomson era como un pudín de pasas, de electricidad positiva, con los electrones negativos esparcidos en él como ciruelas o pasas. Thomson asume que en este modelo, la masa del pudín positiva actúa sobre los electrones negativos, manteniéndolos en el átomo solo por fuerzas eléctricas, y que el radio de los átomos tendría que ser de un orden de magnitud 10 a la menos 10, basándose para ello en información de la teoría cinética de los gases y otras consideraciones. El siguiente modelo atómico es el modelo de Rutherford o el modelo planetario. Es la representación que trató de explicar el átomo en el año de 1911. Este modelo describe al átomo como un sistema planetario, con un núcleo central como el Sol, alrededor del cual giran los electrones como los planetas. Rutherford postuló en su modelo la existencia de un núcleo con carga positiva, formado por los protones, donde se centraba la masa del átomo.
A su vez, los electrones con carga negativa se movían al azar alrededor del núcleo. En conclusión, el centro del átomo está constituido por el núcleo, donde reside su masa con carga positiva, a la que llamó protón, y una atmósfera electrónica compuesta de órbitas indeterminadas en las que se encuentran los electrones como el sistema planetario, por lo que debe haber espacio vacío. El siguiente modelo atómico es el de Born. El modelo atómico de Born muestra al átomo como un núcleo positivo pequeño rodeado por electrones en capas circulares alrededor del núcleo. Con la ayuda de la teoría cuántica de Planck, los espectros de luz de los elementos y la teoría nuclear de Rutherford, Born logró en 1913 establecer un nuevo modelo atómico donde los electrones describían círculos alrededor del núcleo. Este modelo sirvió para explicar los espectros de luz emitidos por los elementos y las regularidades de la tabla periódica. Además, con el modelo de Born se inició la era cuántica. La diferencia que existe entre todos los modelos atómicos es muy diferente. Empezando por el modelo de Dalton, que fue el único modelo atómico que solamente se encontraba una esfera sólida. No tenía electrones ni neutrones, a comparación del modelo de Thomson, que se encontraban pequeñas esferas en su interior negativas y positivas dentro de un núcleo positivo. El modelo atómico de Rutherford también fue uno de los más diferentes entre estos cuatro modelos atómicos, ya que representaba a un planetario, y ese tiene carga positiva de los electrones. El núcleo tiene protones en número igual a los electrones del átomo. Y por último, el modelo de Born. La diferencia del modelo de Born, que se mueve su energía en órbitas, y el núcleo del átomo está en medio de las órbitas, que son electrones negativos. Esa es la diferencia de cada uno de los modelos atómicos de estos grandes científicos. Como siguiente punto veremos cuál es la diferencia entre reacción y ecuación química. Una reacción se produce cuando las sustancias participantes en ella se transforman en otras distintas. A las primeras se les llaman reactivos y a las segundas productos. La masa de las sustancias participantes es la misma antes y después de la reacción, es decir, se conserva. Esto sucede porque solo se lleva a cabo un ordenamiento entre los átomos de los reactivos, que se rompen y forman nuevos enlaces. A esto le llamamos una reacción al cambio o forma de una sustancia de la comida, por ejemplo una manzana, al momento de morderla y dejarla por un tiempo así sola, se hace negrita, y eso le llamamos una reacción. Por otro lado, una ecuación química es la representación escrita y abreviada de una reacción química. A la izquierda se escriben las fórmulas de los reactivos y a la derecha se escriben las fórmulas de los productos. Es decir, una ecuación química es aquella que se escribe, por ejemplo, en nuestro cuaderno al momento de realizar una operación de química. Esa se representa escritamente. Y la reacción es el cambio físico que se hace cuando observamos ese cambio físicamente, y la ecuación es escritamente. Por último, veremos cómo los átomos forman enlaces. Llamamos enlace químico a la fuerza por la cual los átomos de un compuesto se mantienen unidos.
Se trata de fuerzas electromagnéticas que dan lugar a diferentes tipos de enlaces químicos. Un núcleo rodeado de electrones que tienen carga negativa. Al tener varios tipos de enlaces químicos, estas dos partes del átomo se atraen entre ellas. Enlaces iónicos, sin embargo, por esta misma razón, los electrones también se ven atraídos hacia duraderos de otros átomos, que unen a un átomo con otro átomo o un grupo de átomos. El tipo de enlace que se genere influirá fuertemente en las propiedades de los compuestos químicos formados. Esta fue mi actividad integradora 1, módulo 14, el átomo y sus alcances. Me despido en esta ocasión. Hasta luego.